del área de relatividad o gravedad cuántica y un enfoque local. Entonces voy a primero partir especificando la diferencia entre estos dos enfoques y luego tengo un modelo de gravitón, o sea, de un condensado de gravitones, que es como un modelo geométrico de esta idea, y yo le calculé la termodinámica. Luego voy a introducir el agujero negro de Kiselev, que es súper divertido y choro porque es como una herramienta matemática, y le calculo su termodinámica, y finalmente al condensado de gravitones le introduzco distintos tipos de tensores de energía momento. Y van a ir las conclusiones. Voy a bajar esto. Entonces la motivación es esta. Como en torno a 1970, Bekenstein, que era alumno de Wheeler, estaban tomando café y de pronto a Wheeler se le ocurrió la idea de que si uno tira una taza de café dentro de un agujero negro, habría una violación a la segunda ley de la termodinámica, porque los agujeros negros a nivel clásico solo absorben cosas, están desconectados causalmente del exterior. Entonces uno perdería la entropía dentro del agujero negro. Entonces Bekenstein con los años se tomó súper en serio esto y se le ocurrió que la manera de evitar esta violación a la segunda ley de la termodinámica es que la entropía sea proporcional al área. ¿Y por qué esto? Porque Hawking había demostrado que el área no puede decrecer. Esto a nivel clásico. Sin embargo, a este nivel todavía tenían el problema de que los agujeros negros a nivel clásico de nuevo no irradian nada. Entonces era como un poco complicado el tema todavía. La gracia está en que Hawking era escéptico de la idea de Bekenstein, entonces se puso a hacer los cálculos y encontró una manera de hacer gravedad cuántica, pero utilizando solamente cosas de gravedad, o sea, de teoría cuántica de campo en espacios planos. Y de esa manera él demostró que hay radiación que hoy en día llamamos la radiación de Hawking, y particularmente demostró esta relación que está acá, que se llama la relación de Hawking, que dice que la temperatura del agujero negro es proporcional a la superficie de gravedad del agujero negro. La superficie de gravedad es como cuando en la teoría de gravedad uno siempre está en caída libre. Entonces, si uno quiere estar quieto con respecto al agujero negro, tiene que tener alguna fuente de energía que te haga estar quieto, si no tú vas a caer de acuerdo, en una geodésica. Entonces, si tú quieres estar quieto, tienes que tener como una suerte de motor, con una suerte de aceleración, para poder estar quieto y mirar el agujero negro, de forma estática. Y esto representa el kappa más o menos, y es medido desde el infinito. La temperatura de Hawking también, es la temperatura del agujero negro, pero vista desde el infinito. Entonces, como Hawking fue capaz de encontrar esta relación, él pudo encontrar la constante de proporcionalidad entre el área del agujero negro y la entropía, que es un cuarto, cuando estamos trabajando en 4 dimensiones y en relatividad general estándar. En otros modelos puede variar un poco este factor o en más dimensiones también. Y lo divertido de todo esto, porque esto sucedió en los años 70, 80, es de que la radiación de Hawking implica aparentemente la violación de unitariedad de mecánica cuántica. Esto se puede ver porque uno puede, así hablando ya con lenguaje más moderno, pensar que uno tiene como entanglement, o sea, entrelazamiento cuántico, un modo cuántico en el exterior, un modo cuántico en el interior, y entonces uno prepara un estado puro, lo hace que colapse el agujero negro, y eso hace que el estado puro se transforme en un estado mixto. Y de acuerdo a las reglas de la mecánica cuántica, eso no puede ser. Un estado puro evoluciona unitariamente siempre un estado puro. Entonces, esta en el fondo es como la paradoja de la información. Y hasta hoy en día es un área bien fuerte de investigación porque han sacado con la correspondencia de ADS-CFT y nuevas herramientas de teoría de la información y cosas de materia condensada, mezclaron todo, ¿sí? Ahora hay gravedad cuántica, teoría de la información, materia condensada, todo mezclado, y han podido como ir resolviendo esta paradoja. Y aparentemente el año pasado Maldacena la resolvió, pero eso lo están como corroborando. El punto central es que la cuántica de agujeros negros tiene montones de contradicciones y paradojas. Entonces la idea es que hay mucha gente tratando de hacer que esto sea totalmente consistente. Entonces esa es la motivación. Ahora voy a hablar un poco de la termodinámica. Acá, si quieren, al final de la presentación, tengo la tesis ahí mismo, les puedo contar más o menos cómo obtener este resultado acá. Hay como 5 o 6 formas distintas. Yo en la tesis la hice de dos maneras, ocupando el truco euclidiano y
jugando un campo escalar sin masa como prueba dentro de un agujero negro de Schwarzschild. Entonces, ahí está hecho con detalle, pero acá, por temas de tiempo, me lo salto. Entonces, esa es la motivación detrás. Y ahora nos saltamos a la termodinámica. Por lo que veo, casi todos son de Magíster, entonces eso, me puedo saltar algunas cosas. Bueno, acá lo que uno hace, tiene un Killing Vector, y ustedes saben que con eso pueden estudiar cantidades conservadas en relatividad general y de manera covariante. Entonces lo que uno hace es hacer esta contracción en este es el Ricci Tensor, el Killing Vector, y crea esta corriente, y uno va a saber que es conservada, y define esta integral. Y esta cantidad es conservada cuando esta medida que está aquí es spacelike. Entonces uno después ya desempaca esto y lo ocupa para agujeros negros estáticos y esféricos. Entonces en estático quiere decir que tengo que asumir que tengo un Killing Vector temporal. Y simetría esférica porque es mucho más fácil trabajar ahí. Considerablemente más fácil. Infinitamente más fácil, de hecho. Entonces, lo que hace acá, uno agarra esta ecuación y ocupa como el teorema de Gauss en el infinito y en el horizonte de eventos. Y en el infinito obtiene esta cosa que va acá, que se llama la integral de Comar. Y en el horizonte de eventos obtiene el área por la superficie degradada. Pero como sabemos la relación de Bekenstein y la relación de Hawking, podemos introducir este término acá. Mientras que esta integral que queda acá, que sería como una integral volumétrica, entre el horizonte de evento más exterior y infinito del contenido de materia. Es importante en esta integral destacar que no se considera el interior del agujero negro. Es todo visto como de un observador externo al agujero negro. Y por eso se considera el radio más exterior. Porque, por ejemplo, en el agujero negro de Reines-Nostrom existen múltiples horizontes de eventos, pero el interior queda desconectado causalmente de la persona que está afuera, porque el exterior lo corta. El cuento está en que uno puede calcular esto para cualquier agujero negro con simetría esférica y encontrar que la integral de Comar es esta, que está aquí. Entonces, cuando uno ya desempacó todo, puede llegar y hacer muchos cálculos. Acá uno puede ver directamente que si esta cosa decae menos que 1 partido r al cuadrado, cuando uno vaya a infinito, porque esta integral realmente se calcula en infinito, el r es como para parametrizar que voy a infinito, te va a diverger. Entonces eso hay que tener presente. Y el f, yo estoy ocupando solamente simetría esférica, así que siempre puedo poner la métrica diagonal. Entonces el f es lo que uno llama función de lapso, y es menos la componente temporal de la métrica. ¿Ya? Es re importante darse cuenta acá que esta integral diverge cuando uno está en métricas que son no asintóticamente planas, porque por mucho tiempo eso detuvo varias construcciones de termodinámica de agujeros negros. Entonces, teniendo esto presente, lo que hago ya es un ejemplo concreto. Entonces, acá, por ejemplo, tengo el agujero negro de Reines-Nostrom, que tiene esta función de lapso, que es su componente GTT, o sea, menos GTT realmente, y sería 1 partido en GRR. Entonces uno con las fórmulas que están ahí puede llegar y calcular la integral de Comar. Cuando uno la calcula como con el parámetro R todavía, queda así, pero cuando uno tira infinito, te das cuenta al tiro que la integral de Comar es la energía, o sea, es la masa del agujero negro. La gracia está en que, voy a devolverme un poco, esta relación que está aquí, que se llama de SMART, es como la relación de Euler de termodinámica normal. Entonces, si yo sé la relación de Euler, sé de inmediato la primera ley de la termodinámica. Entonces, si yo calculo esta relación, siempre tengo que partir en la primera ley. Entonces, ya tengo la integral de Comar, calculo la parte de integral de materia, tengo la relación de SMART, y llego a la primera ley de la termodinámica. Robinson, disculpa, te puedo interrumpir, que va para seguirte. La integral de Comar, ¿qué es físicamente la energía de qué? Esta integral de Comar es la fórmula de Euler de termodinámica. Cuando uno está Ya, pero del agujero negro, sí, como sí, del agujero negro. en total. Sí, del agujero negro. Con la Ya, materia. perfecto. Sí, de hecho, eso ya mencioné. Ahora, algo importante, Gracias. que no creo que se acuerden, yo tampoco, pero la relación de Euler de termodinámica normal es como PV menos UN, no, era UN más ST menos PV. Mientras que acá aparece un 2. ¿Lo ven? Ese 2 fundamental porque de ahí aparece el principio lógico. Así como muy básico, pero de ahí parte. ¿Ya? La cosa es que uno puede llegar de esta ecuación a esta, pero ocupa un teorema de la
el teorema, el teorema de Euler generalizado para funciones homogéneas. Entonces uno puede saltarse de aquí directamente para acá. Acá no aparece el 2. Este 2 aparece porque la entropía escala con el radio al cuadrado, en vez con el radio al cubo. Entonces eso tiene que ver con el principio holográfico. Y va a ser re importante para estudiar todo lo que sigue. Yo haciendo esto, calculo fácil y tengo de inmediato la primera ley de la termodinámica. El punto es que Reines muestra un agujero negro asintóticamente plano. Uno tiene R infinito y todo esto se va a hacer y queda 1. Si trato de hacer esto con ADS Reines Nostrum, se dan cuenta que acá la componente de la constante cosmológica negativa va a poner al cuadrado. Entonces cuando yo quiero calcular la masa de Comar, va a diverger. Acá por si acaso el lambda está definido como negativo, entonces por eso da positivo. Entonces la masa de Comar diverge. La masa de Comar en este contexto suele ser como la energía interna del agujero negro. La energía interna, la entropía del agujero negro, que es el área, la temperatura, que es la superficie de gravedad, y como estamos con carga, este es el trabajo eléctrico. Entonces, uno falla al tiro acá cuando tiene algo que no es asintóticamente plano. El cuento es que recién en el 2009 alguien fue capaz de evadir este infinito. Esto fue Castor y otras personas, uno de ellos es profesor de la UH en Valdivia, de hecho, y estos son profesores de Estados Unidos. Usando el formalismo hamiltoniano, fueron capaces de calcular la relación de Smart para el agujero de ADS Reines Nostrum. Entonces, por consiguiente, de inmediato tienen la primera ley de la termodinámica. A pesar de que la masa de Comar es infinito, ellos encontraron una relación finita. Entonces eso ya es un resultado bien importante. Y lo otro, que generalmente en agujeros negros nunca había existido un término de volumen. Mientras que ellos, al hacer esto, lograron definir que el volumen del agujero negro, pero el volumen termodinámico del agujero negro es lo que uno espera. O sea, que si el agujero negro fuese una esfera de radio R. Esto es muy importante pensarlo como un volumen termodinámico que viene de la termodinámica de agujero negro y no como la noción naif que uno tendría de una esfera. Porque recuerden que la componente GRR de la métrica es generalmente distinto de 1. Entonces no es como que sea exactamente una esfera. Y la presión esta es positiva porque lambda es negativa. Entonces la presión viene dada por la constante cosmológica. De esta manera uno puede tener el término BP. Fíjense que acá aparece un 2. Este 2 viene porque ¿cómo se llama esto? La constante cosmológica tiene longitud de distancia al cuadrado. Sí, distancia al cuadrado, ¿no? ¿Dónde está distancia al cuadrado? Entonces ese 2 viene de ahí. ¿Ya? Eso es importante. Y lo otro es que si se fijan, acá me quedó B por dP. Esto no es como uno está acostumbrado. Uno tiene menos P por dP. Entonces esto quiere decir que esta masa, en presencia de constante cosmológica, es la entalpía del sistema, no la energía interna. Entonces, al darse cuenta uno de eso, hace una transformación de Legendre, que es la que está acá abajo, y se da cuenta que la relación de Smart se transforma en lo que está aquí, y la primera ley de la termodinámica se transforma en lo que está acá. Entonces, si se fijan, ahora sí quedó menos P por el diferencial de volumen. Entonces, esto es la primera ley estándar de termodinámica de cualquier sistema, y el término de trabajo eléctrico. Como ahora tenemos un volumen y una presión, ahora podemos hacer ciclos en agujeros negros y calcular, no sé, por ejemplo, el ciclo de Carnot y su eficiencia. Eso lo hizo un profesor de Southern California. Entonces, esto dio como un nuevo aire a la termodinámica de agujeros negros. Y fíjense que acá, antes aquí había un 2. ¿Por qué? Porque la presión que era dada por la constante cosmológica escalaba con un 2, como potencia de 2. Pero ahora, en la relación de Smart, lo que sucede es que el volumen va como R al cubo y escala con un 3. Y por eso aparece un 3 aquí. El menos tiene que ver con que la presión viene definida siempre con un menos. Cosa de convención, pero con el menos de ahí. Entonces, si uno compara esta ecuación que está aquí con la ecuación de Euler normal de sistemas termodinámicos estándar, se da cuenta que aquí aparece un 2 y un 3, que allá no. Allá aparece sin este 2 y sin este 3, y el término además de la parte de potencial químico. Esto quiere decir que la termodinámica de agujeros negros es altamente no extensiva. En la termodinámica de agujeros negros tú no puedes separar bien lo que es intensivo y lo que es
extensivo. De hecho, bueno, más adelante le voy a mostrar una ecuación de temperatura, pero esa escala como 1 partido en R, por ejemplo. Entonces, cuando el agujero negro se achica, la temperatura aumenta. Y eso es raro, porque cuando uno no espera eso de los sistemas termodinámicos normales. Y es porque como la escala normal de un agujero negro es rara. Y con eso uno ve que es extensivo, que no es extensivo, y eso se pierde acá. Entonces eso es súper importante agujero negro porque va a atender al principio holográfico en el fondo, sobre todo con el lado de acá. Entonces esto sería como el enfoque estándar de agujero negro. Y es una termodinámica global. ¿Por qué? Porque cuando partimos con la relación de Smart, estoy haciendo integrales sobre todo el espacio-tiempo, de todo lo que está fuera del agujero negro, del horizonte más exterior. ¿Ya? El problema de esto es que cuando hay múltiples horizontes, por ejemplo, no sé, si hubiese un horizonte cosmológico que es tan infinito, además del agujero negro, uno va a tener dos temperaturas distintas. Y eso va a dar como inestabilidad termodinámica, entonces el enfoque global como que no se maneja muy bien con ese tipo de cosas. Entonces ahora me voy a saltar a un enfoque local. Así, este de acá. Entonces, tenía una termodinámica global y ahora quiero una termodinámica local por diferentes razones. Esto fue hecho por el Padmanabhan, que le gusta que le llamen Paddy por obvias razones, muy complicado su nombre, pero él tiene esta idea. Su idea fue esta. Es decir, mira, voy a tomar la ecuación radial de Einstein para una simetría estática y esférica, un agujero negro así. Acá esta sería como la función de lapso, cuando uno calcula el tensor de Einstein. Y lo que él se da cuenta es decir, voy a decir que este término que está aquí va a ser la presión. ¿Ya? El R más, cuando yo evalúo en R más, o sea, estoy hablando en el horizonte de evento exterior, la función de lapso se anula. Eso es importante. Entonces ahora ocupo esto y multiplico por un diferencial de R. Llego acá, se va la función de lapso porque esa es la definición de R más. Y tengo esto aquí. Reordeno un poco y maravillosamente llego a esta cosa que está acá abajo. Después de un poco de álgebra, donde primero él asumió en el fondo que se cumple la relación de Hawking y la relación de Bekenstein al usar el truco euclidiano, que es algo que está al fondo de lo que estamos haciendo acá. Y lo que él le agrega como extra es definir este volumen. Entonces, de esta manera, él llegó a esta ecuación de acá, que es la primera ley de la termodinámica local. Entonces, para que sea cierta esto, tiene que pasar que el R más un medio sea la energía interna del sistema. Lo importante acá es que con esta definición que estoy aquí y toda esta construcción, tengo algo local. Entonces puedo trabajar con múltiples horizontes de eventos sin complicarme tanto la existencia. Ahora voy a ejemplificar esto. Primero, él se dio cuenta que la energía interna R más un medio realmente es lo que uno llama la masa de Misner-Sharp, que es una medida de la energía local que es muy útil en simetría esférica y que tiene muy buenas propiedades y todo. Entonces, cuando esta es la definición, uno agarra la función de lapso y dice, voy a definir 1 menos 2 u partido en R. Entonces, cualquier métrica la pongo de esta manera y encuentro quién es u. Pero la gracia está que cuando yo evalúo en el horizonte adentro, siempre llego a lo que está acá. Entonces, para él la energía interna va a ser la masa de Misner-Sharp, no la energía de Komar. La energía de Komar es una cantidad global, esta energía interna es una cantidad local. Entonces, así queda la primera ley de la termodinámica en agujeros negros esféricos y en relatividad general en 4 dimensiones. La primera ley, así se define la temperatura. Uno calcula kappa, la entropía R fácil, porque esto es simplemente pi R al cuadrado. El volumen, la presión, que esto extra, que es lo que agrega Padmanabhan. Entonces esto es un enfoque local y lo importante es que acá esto está solamente aplicado al contexto de simetría esférica, pero hay que tener presente que Padmanabhan lo hizo con un contexto mucho más grande. De hecho, él lo puede ocupar con teorías que se llaman Lambson-Lovelock, más dimensiones, y tiene un enfoque mucho más cuántico. Acá estoy siendo súper injusto con el trabajo de Padmanabhan, estoy ocupando una cosa muy específica. Y la gracia es que pueden manejar, como dije, múltiples horizontes de eventos. Entonces, el asunto es este, yo voy a ocupar las dos termodinámicas para dos propósitos distintos, y también en mi mente para ir comparando lo que voy haciendo. La global, que le vamos a llamar estándar, porque va con la tradición más estándar de agujeros negros,
y la local, que es la de Pandanao. ¿Ya? Entonces hay que tener separado esas dos. La local ocupa la masa de Misner-Sharp y la global ocupa la integral de Komar. Entonces voy a ejemplificar esta termodinámica con el siguiente agujero negro. Voy a volver a tomar ADS Reines-Nostrum, que tiene esta métrica, o sea, esta función de lapso horrible, que es la componente menos GTT. Uno puede ocupar la definición de la masa de Komar y obtener al tiro la energía interna. Teniendo también el tensor de energía momentum, como decía acá, era simplemente evaluar la componente en el horizonte, la componente radial, y uno tiene la presión. Y además, como un resultado que encontré por mi parte, pero no estoy seguro si soy la primera persona que lo hizo, es que esta termodinámica no tenía la relación de SMART hecha. Entonces, yo fui corroborando de que se cumple siempre para distintos agujeros negros con simetría esférica, y esta relación que está acá, que le llamo la relación de Euler-SMART, para diferenciarlo un poco de la otra. La gracia está en que, fíjese acá, ¿dónde está? Si se fijan acá, este término de presión va a involucrar todos los tipos de materia. Entonces eso quiere decir que ya no va a haber un trabajo eléctrico acá como extra, no va a haber, no sé, un momento angular como extra o otro tipo de términos que uno quiera poner. Siempre va a estar asociado a la presión. Entonces toda la presión incluye toda la materia que pueda haber. Y en ese sentido, cuando uno estaba en el enfoque estándar, obtuvimos la misma presión cosmológica, que es positiva porque el lambda es negativo. Pero acá nos apareció un nuevo término de presión negativo para la parte eléctrica. ¿Bien? Entonces la presión que va en la primera ley es la suma de las dos. También demostré que ambos enfoques son equivalentes matemáticamente, que es algo que ya se sabía, pero conceptualmente son bien distintos. Y lo extra que hice en esta parte fue encontrar la relación de Euler-SMART. Entonces este es un ejemplo de el Horizon Thermodynamic Approach, que trabajan acá. Entonces yo tengo estos dos enfoques y los voy a ocupar para distintos propósitos. Ahora voy a ir ya más a lo que el objetivo de la tesis. Como les comenté antes, los agujeros negros son súper confusos, tienen montones de paradojas y hay muchas peleas entre distintos grupos de investigación. De hecho, el Susskind denominó la guerra de los agujeros negros todo este tipo de dificultades que hay. Entonces, en una manera de tratar de saltarse todas estas cosas complejas que tiene el agujero negro y resolver distintas paradojas que trae, Dualier, que es un profesor de Múnich, y Gómez, que creo que es de Barcelona, se le ocurrió pensar que quizás el agujero negro sería como un condensado de gravitones, que está en el punto crítico de una transición de fase cuántica. Entonces aquí les voy a mostrar un poco la propuesta que tienen ellos. Esta propuesta es bien cualitativa, pero tiene cosas interesantes. Primero, ellos dicen que el coupling de gravitón-gravitón, este que está acá, adimensional, el largo de plano al cuadrado, partió la longitud de, no sé si, la longitud de los gravitones al cuadrado. Cuando uno pone números, esta cosa es súper pequeña, súper pequeña. Es como 10 a la menos 80. Entonces se puede decir que la interacción gravitón-gravitón es casi nula. Y luego yo, entre otro paper, encontraron esta relación de acá, que el número de gravitones, n, es proporcional a esta ecuación que está acá. ¿Ya? Entonces ellos dicen que cuando el número de gravitones es máximo, se tiene que cumplir que la longitud de onda de los gravitones sea del tamaño del radio del agujero negro. Y que siempre se tiene que cumplir que la multiplicación del número de gravitones por el coupling sea en torno a 1. Entonces esto dice que está en la condición crítica constantemente. Lo distinto que tendría un agujero negro de otros condensados es que siempre están pegados en la condición crítica de la transición de fase cuántica. Entonces eso quiere decir que ellos nunca pueden entrar a la zona de coupling fuerte. Esa es la condición que ellos imponen. Y otra cosa interesante. ¿Sí? Es al final, la constante que aparece aquí, el alfa, se puede ver desde el lagrangiano cuando uno expande la acción. Ahí yo escuché dos cosas. O sea, no estoy muy seguro de cómo se obtiene esto, pero he leído como dos cosas. Uno que parece que viene de cuerdas cuando hacen cosas perturbativas. Y la otra que cuando ocupan una espacio a la N. Entonces, realmente no sabría decirte exactamente de cómo aparece este cable. Vale. Pero para mi propósito yo lo asumo como cierto y que sobre todo que es muy pequeño cuando uno pone cosas, cuando uno pone números. Perfecto. Vale, gracias.
Y otra cosa interesante acá, que si fija, la longitud de onda del gravitón sería del tamaño del agujero negro, o sea, del rayo del agujero negro. Eso quiere decir que esa imagen que vende Hawking en sus libros de que hay dos partículas entrelazadas y que cae una y todo eso, es relativamente falsa. ¿Por qué? Porque estas serían partículas que tienen longitud de onda del tamaño del rayo del agujero negro. Entonces está súper deslocalizado. Entonces hay gente que le gusta hablar más de modos cuánticos que están entrelazados acerca del agujero negro y uno cae dentro y otro cae fuera y está la grabación de Hawking, que hablar de partículas, no, las nociones que uno tiene de un punto, porque se pierde esto acá. Entonces lo que hacen ellos es lo siguiente. Cuando uno ocupa estas fórmulas con el radio de Schwarzschild, el número de gravitones va como raíz de m. Entonces aquí hace saca el diferencial temporal de esto y llega a esta relación de acá, que es una aproximación. Y uno puede estimar el número, la tasa de gravitones en el tiempo, pensando como un flujo, que el agujero era una esfera, que hay un modo saliendo desde la esfera y cosas así, súper con las manos, y llega a esta relación que está acá abajo. Que la temperatura de Hawking va como 1 partido en raíz de n, y que la entropía es proporcional a n, donde n es el número de gravitones. Entonces, de la idea de estos Dual y Gómez, uno dice que uno puede parametrizar toda la termodinámica de agujeros negros solamente con el número de gravitones. Y esto fue hecho como en el 2011-2013. Y en los últimos años han tratado de sacar la entropía ocupando métodos de materia condensada de diferentes maneras. Pero siempre llegan como a la proporcionalidad, porque de acuerdo a ello hay que necesitar una teoría de gravedad cuántica completa para encontrar las constantes de proporcionalidad. El asunto de este modelo es que es súper cualitativo. Uno hasta podría creer que es casi análisis dimensional. Entonces, la idea del profesor Alfaro, del Gabanelli y Espriu fue crear un modelo mucho más geométrico y ver si uno puede realmente encontrar, ocupando cosas ya de relatividad general, porque un agujero negro tiene una descripción geométrica, aunque puede hacer un condensado, tiene una descripción geométrica. Entonces la idea de ellos fue lo siguiente: agarramos la métrica completa y la separamos en dos. La métrica de background, que en este caso es Schwarzschild, y H. H va a ser una fluctuación cuántica que va a describir el condensado de gravitones. Ese es el primer paso. Todos los tensores se suben y se bajan con la métrica completa. El siguiente paso es definir el número de gravitones de esta manera. Esta es la densidad de partículas de gravitones integrada en un volumen que está acá. Este volumen... ¿Esos son off-shell? Sí, serían como un sistema, como pensando más de materia condensada, que un sistema como de, ¿cómo se llama esto? Múltiple partícula le llaman, o multisistema, no me acuerdo cómo le dicen en materia condensada. Entonces como que agarra masa efectiva. Bueno, entonces el número de gravitones sería este integral de acá, que es como lo que uno esperaría. Y lo interesante es que la densidad de gravitones sería esto que está aquí, la contracción del escalar. Para que tenga buenas dimensiones, va a partir en el rayo del agujero negro. La cosa está en que para poder meter esta pequeña esta fluctuación dentro de la métrica, o sea, dentro de la acción, y respetar la simetría de gravedad, de la invariancia de isomorfismo, esta es la manera más fácil, la que está aquí, ¿ya? Donde mueve un escalar que puede depender del tiempo, y aquí está la contracción de esta parte de la métrica. Entonces uno, haciendo la variación de esta, considerando obviamente la parte de Einstein-Hilbert, llega a esta ecuación de movimiento. Lo interesante, una cosa muy importante de esta ecuación de movimiento, que este sería como una suerte de tensor efectivo de energía-momento para el condensado de gravitones. Y está construido por las fluctuaciones de la métrica. Entonces es un tensor súper restrictivo, así, práctico. Podría haber pasado perfectamente que uno al tratar de hacer esto, teniendo en cuenta que uno está en el background de Schwarzschild, H sea 0 y no haya ninguna solución. Pero la gracia está en que, por suerte, encontraron una solución y todo puede seguir bien. La solución que encontraron es esta que está acá. Esta es la parte esférica de la métrica. Si se fijan, lo único que cambió de respecto a Schwarzschild es que apareció este término de aquí. ¿Ya? En la idea inicial de esta propuesta, que le voy a llamar, ¿cómo le llamo? Geometrical Black Hole Model, el B, que es una constante, es distinto de 0 solo en el interior del agujero negro.
¿Ya? Además, dado que esto quedó como fuera, como factorizado, el radio del agujero negro no cambia, sigue siendo 2M. Entonces, este tipo de soluciones no cambia el radio del agujero negro. Por otro lado, lo interesante está en que la fluctuación cuántica, cuando uno la pone con componentes mixtos, es una constante. Entonces, eso inmediatamente te permite, por ejemplo, ocupar la definición que dieron de gravitones y encontrar esto. La masa es proporcional al radio de n. ¿Ya? Con eso uno encuentra de inmediato lo que habían escrito antes Dual y Gómez, que la temperatura de Hawking es 1 partido en raíz de n y que la entropía va como 1 raíz de n, de una manera mucho más geométrica. Y lo interesante, o la idea original que tenían los profesores y Gavanelli, era que el mu iba a ser el potencial químico del agujero negro. Entonces este es el modelo que le llamo Geometrical Black Hole Model, que fue propuesto en el 2018-2019. Así que aquí recién yo me empiezo a meter, y el primer paso, obviamente, es entender si esto tiene consistencia o no, porque tenemos que aplicarle termodinámica, y a mí me gustan mucho las cosas consistentes, entonces me di cuenta que había que mejorar la propuesta en un par de puntos. La primera es, miren, yo agarré la métrica de Schwarzschild y la transformé a esta métrica que está acá. O sea, sí, es el mismo Schwarzschild, pero en otras coordenadas, que se llaman Eddington-Finkelstein avanzados. El asunto es que ellos decían que B era solamente distinto de 0 dentro del agujero negro. Entonces, tendríamos esto, sería la componente GUR, y si uno la evalúa, no es una constante, pero si uno la evalúa en el horizonte, va a tener esto, ¿cierto? Pero afuera supuestamente era Schwarzschild normal, que uno sabe que aquí aparece un 2, y entonces va a tener una discontinuidad en la métrica. Y eso es terrible, así. Todo el agujero negro partió con demostrar que la métrica era continua en el horizonte de dentro. Entonces esto va como, no calza bien de la perspectiva de alguien que le gusta la gravedad, que es como la noción básica de que uno parte con un agujero negro. Entonces, en la métrica anterior uno no podía ver esto, porque cuando uno evalúa acá, esto se anula en el horizonte y acá te aparece un infinito. Entonces como que queda oculto. Pero cuando uno la tiene en estas coordenadas, se da cuenta que la métrica es discontinua en el horizonte. Y eso no es bueno. Entonces uno tiene que descartarlo al tiro. Dice, no, en realidad voy a tener que tomar B distinto de 0 para todo el interior y el exterior del agujero negro. Y esto va a implicar que esta solución no es asintóticamente plana. Que en el pasado eso era problemático porque uno no podía definir la masa de Komar y todo eso, pero como les demostré, sí se puede. Entonces ya no es tan problemática de esa perspectiva. Además, también pasó que de la perspectiva del Loop Quantum Gravity, ellos encontraron hace los últimos 2 años una solución, una corrección cuántica del agujero negro de Schwarzschild, y le pasó también que la corrección cuántica también hace que la métrica no sea asintóticamente plana. Entonces eso podría decir, quizás, que cuando uno hace correcciones cuánticas al agujero negro, va a ser el interior y el exterior. Y lo segundo, que acá ellos llamaban al escalar mu como si fuese el potencial químico, pero eso tiene 2 dificultades. Primero, esa cosa no tiene unidades de energía, tiene unidades de densidad de energía, pero no de energía. Entonces ya partimos, es complicado. El potencial químico tiene unidades de energía. Y segundo, uno puede demostrar, si uno cree fuertemente en la relación de Smart, uno diría, bueno, mira, me están diciendo que n escala como m al cuadrado. Entonces, si yo sabría que si hubiese un término de potencial químico, tendría que entrar de esta manera en la relación de Smart. El 2 aparece porque m va como m al cuadrado. Y este producto tiene que tener unidades de energía y escalar como m. Entonces eso obliga que si hubiese un potencial químico, tenga que ir como m a la menos 1. Pero resulta que el escalar phi, que ellos llamaron mu, va como 1 partido en r al cuadrado, pues lo evalúan en el horizonte, va como m al cuadrado. Entonces eso quiere decir que ese escalar no tiene el poder para hacer el potencial químico. Entonces eso fue un poco triste al comienzo, pero lo interesante de todo esto fue lo siguiente. Que, como mencioné antes, esto fue basado en la idea de Dual y Gómez, un modelo mucho más geométrico, que sea mucho más cualitativo, o sea, cuantitativo, perdón, pero la idea es basada en Dual y Gómez. Y ellos dicen que los gravitones son sumamente débil interactuantes. Perdón, leí en inglés al todo. Entonces, cuando uno tiene un agujero negro de masa solar, se da cuenta que el coupling es vía la menos 77. Entonces uno podría considerar como si fuese un condensado de gas ideal. Y uno, si revisa los libros de pregrado, se da cuenta que la condición crítica para la transición de fase de condensado es que mu sea 0. Entonces esto quiere decir que yo no necesito tener un potencial químico
para describir el condensado en el punto crítico. Solo necesito tener una temperatura, una entropía, una energía interna, una presión y un volumen. De esta manera uno hace la propuesta mucho más consistente y así ya puedo aplicar todas las herramientas más estándar de agujeros negros. Entonces, la primera parte fue consistencia, la siguiente parte es calcular las cantidades del agujero negro. Acá ocupo el enfoque local para poder asociar una presión al agujero negro. Entonces, ocupando lo que dice el enfoque de Horizon Thermodynamics, encuentro la presión, que es negativa. Además, calculando la temperatura de Hawking con los métodos estándar, encuentro esta temperatura que está aquí. Que si se fijan, me parece un B. La temperatura normal de Hawking para un agujero negro de masa M es 1/8 pi m. Entonces esto vendría siendo como una corrección. Y, bueno, además estas dos cantidades satisfacen la relación de Euler-Smart que encontré por mi cuenta, y la primera ley de la termodinámica. Entonces, de esta manera yo logro definir todas las cantidades que debería tener un condensado pensando en la perspectiva ya matemática de condensado. Un volumen, una temperatura, la entropía, la temperatura, bueno, y la energía interna. Que acá, en estas soluciones, el radio no cambia. Entonces, la entropía sigue siendo la misma, el volumen sigue siendo el mismo, y la energía interna, que es la masa de Misner-Sharp, me da M. Y además, ya yo ya tenía calculado el número de gravitones de esta fórmula que está acá, entonces puedo expresar todas las cantidades del agujero negro en términos de N, que esta es la idea que quería hacer en Portrait Model de Dual y Gómez. Entonces, cada cantidad termodinámica fui capaz de expresarla en términos del número de gravitones. Entonces, eso, de la perspectiva de In-Portrait Proposal, es agradable. Ahora hay que entender qué significa cada cosa, la interpretación. Al comienzo, tener una presión negativa asociada a un agujero negro es como un poco incómodo, pero distintos modelos alternativos de agujero negro, desde el 2000 hasta ahora, este año, han encontrado la misma presión negativa de diferentes maneras. Por ejemplo, en el 2002, Laughlin, que es de Stanford, y Chaplin, que es de Alamo, discutían que el agujero negro podía ser una transición de fase cuántica del vacío del espacio-tiempo. Y ellos encontraban que tenían que tener esta presión negativa asociada, que sería muy similar a un fluido de Bose en el punto crítico. Esto fue en el 2000. En el 2001 apareció el modelo de Gravastar, de Masur y Motola, que uno es de South Carolina, parece, y el otro de Alamo también. Y para que este modelo sea consistente, otro profesor demostró que tiene que tener una presión negativa para evitar la singularidad central, y además tiene que ser presión isotrópica. En el 2016, más reciente, Bronstein y Medved, creo que uno es de la Universidad de Israel y otro de Sudáfrica, se le ocurrió la idea de que quizá para evitar la singularidad central uno podría tener como un modelo donde hay cuerdas interactuantes cerradas con esta ecuación de estado, que le llaman el modelo del Collapse Polymer Model, y que también tiene una presión radial negativa. Y por último, ya mucho más reciente, en 2014, Celano Vaz de Cincinnati, un modelo parecido. André Leclerc de Cornell, el año pasado, también un modelo parecido, que todo requiere presión negativa. Entonces, todos estos modelos tienen en común, igual al de condensador de gravitón, que uno cambia la solución interior y que obtiene una presión negativa. Entonces, eso quiere decir que no es tan extraño. Y además, no sé si conocen la paradoja de firewalls, que salió hace como en el 2012. La cosa es que dicen que podría ser que lo que pasa en un agujero negro, cuando uno va cayendo, se encuentre con una cantidad muy alta de energía y que te mate, te quemes. Y que eso tendría que ver con esto. Es una paradoja también de agujeros negros súper complicada. Pero entonces podría decir que esto indique a ese lado. Entonces, en ese sentido, no sería raro que el agujero negro tenga una presión negativa. Lo otro es que la corrección entre comillas cuántica que tuve, a ver si alguien más la había obtenido. Entonces, como lo había comentado por ahí, el Loop Quantum Gravity habían obtenido una corrección cuántica al agujero negro de Schwarzschild. Y ellos encontraron en su corrección cuántica esta temperatura. Entonces, 1/8 pm más esto que está aquí. El asunto está en que este parámetro que está aquí depende de la masa y de parámetros del Loop Quantum Gravity. Que el delta, que es el Quantum Area Gap, y el gamma, que es el parámetro de Barbero-Mirzi. La cosa es que cuando uno evalúa estos términos en masa solar,
se da cuenta que esta constante es ultra pequeña. Entonces, si hago un Taylor, llego a esto que está aquí. Y esta ecuación es la misma estructura matemática que tengo yo. Entonces, podría estimar el B que tenía yo, como diciendo, mira, estas dos cosas, aunque fueran encontradas de manera distinta, deberían tener el mismo orden de magnitud, y podría ver que el B iría a 10 a la menos 116. Sería ridículamente pequeño. Entonces, ningún test clásico podía medir esto, estaría totalmente suprimido de forma natural. Y lo otro fue que... sí. Bueno, cuando uno tiene el enfoque de Horizon Thermodynamics, que es local, la única manera que la energía de Comar y la energía de Misner-Schaff sean iguales es en el agujero negro estándar de Schwarzschild. Pero en este caso yo le hice una pequeña modificación. Entonces es extraño que U me dé igual, desde la perspectiva del Horizon Thermodynamic Approach. Entonces lo que yo hago es decir, ya, bueno, voy a calcular la masa de Comar de este agujero negro. Me da esto que está aquí. Entonces es distinta de M. Entonces me doy cuenta que puedo escribir la energía interna del enfoque local como la masa de Comar más este término que está aquí. Y digo, bueno, este término ¿de dónde apareció? Se me ocurre hacer lo siguiente. Integrar la densidad local del tensor energía-momentum solamente al interior del agujero negro. En el volumen termodinámico, cuando hago la integral me da que justamente esto. Entonces, aun cuando la energía interna sigue siendo M, realmente uno puede descomponer esta energía interna en la masa de Comar, más en este término que sería asociado a la fluctuación cuántica, que en el fondo nos da el condensado de Bose-Einstein. Entonces, de esa manera tengo interpretado cada término termodinámico. Ahora me pego un salto a mi otro modelo. No, todavía continúo aquí. Otra cosa interesante que me di cuenta mientras trabajaba en esto, es que encontré una equivalencia entre el agujero negro de Letelier, que se llama, y mi condensado. Entonces, le voy a describir un poco lo que es el agujero negro de Letelier en pocas palabras. Uno parte con la acción de Namu-Goto. Entonces, uno tiene una cuerda barriendo un worksheet en el espacio-tiempo. Esta es la acción. Y para tener simetría esférica pongo una densidad de cuerdas y que tenga simetría esférica, obviamente. Entonces, cuando uno hace esto, le impone esta condición, llega a este tensor de energía momentum. Y cuando uno encuentra la solución, llega a lo que está aquí. Este es el agujero negro de Letelier, que es el agujero negro de Schwarzschild rodeado con una nube de cuerdas. Fue encontrado en 1979. La cosa es que yo me di cuenta que esta métrica es formalmente equivalente a la que yo encontré del Beck, de Schwarzschild. Entonces lo que hago es esto. Esta métrica que está acá, como tiene un A aquí, no es asintóticamente plana. Como no es asintóticamente plana, queda una ambigüedad en definir M. Entonces yo me aprovecho de esa ambigüedad. ¿Vuelve una diapo, por favor? ¿Ah? En la acción de Namu-Goto, ¿dónde está la métrica background? Aquí, ¿cómo? Es que aquí me salto miles de pasos, pero lo puedo mostrar en la tesis si quiere que está más escrito. Ya sé, porque como que tenéis lambda 0 y lambda 1 como los parámetros y de abajo tenéis varias coordenadas diferentes, entonces. Sí, es que estos son parámetros del worship, no de... Sí. Entonces ahí me mandó... El otro del background, los T, R y omega son el background de la cuerda. Sí. Y esta es la métrica inducida, gamma es la métrica inducida. Vale, gracias. Continuar. Entonces lo que hago, bueno, como N no es asintóticamente plano, eso siempre da una ambigüedad en definir la masa. Entonces digo, bueno, ¿por qué no puedo definir la masa de esta manera? Lo escribo aquí. Entonces cuando yo apago el A, que es el parámetro asociado a las cuerdas, densidad local, recupero Schwarzschild, que es lo que uno quiere. Pero luego si hago esta transformación de coordenadas que está aquí, R le llamo R chiquitito, y el tiempo hago esta transformada súper fácil, llego a lo que está aquí. Y esta es la métrica que yo le llamo el Beck-Schwarzschild, que describe el condensado de Bose-Einstein, al tomar obviamente A igual B. Entonces estas dos métricas son equivalentes, aun cuando parten de acciones totalmente distintas y son conceptualmente totalmente distintas. Pero la gracia está en que en trabajo futuro me permitiría quizás calcular la entropía del agujero negro usando herramientas de cuerdas o de loop quantum gravity. Y igual cosas ya más cuánticas y no tan termodinámicas, que es un trabajo que esperamos hacer ahora. Y ahora sí vamos a la segunda parte. Voy a ir un poquito más rápido. Ahora tengo otro agujero negro. Ocupé muchísimos agujeros negros. Este se llama el Kisselet Black Holes, que está en la parte de Schwarzschild y esta cosa que está aquí, que es súper feita, y tiene este tensor de energía de momento, donde el ρ está definido acá abajo. Lo importante de esta métrica es que el C es un parámetro asociado, bueno, a la función de lapso y gamma, omega uno lo puede elegir como quiera.
¿Ya? Esta solución no es asintóticamente plana si omega es menor que menos 1/3. Fue contada en el 2002. La gracia es que yo utilicé esta métrica para parametrizar otros agujeros negros. Y con un solo agujero negro describí muchas cosas en simetría esférica y no estoy ocupando tantas métricas distintas, porque es mucho trabajo. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de eso? Lo que uno hace es elegir, mira, voy a elegir omega menos 1/3, omega 2 1/3 y omega 3 menos 1/3. Los pongo en la función de lapso y digo que todos los otros términos son 0. Me llega esta cosa que está aquí. Ahora digo, bueno, mira estas constantes que me quedan feitas y las defino como yo quiero. Voy a decir, ya, C igual a, C 1/3 menos Q, y lo de acá, y encuentro lo que está aquí, que este es el agujero negro de ADS, sería como DS, ADS, Leterrier, Reine, Nordstrom, Black Holes. Y uno puede hacer lo mismo con el tensor energía-momento. Entonces, Kizlet, al elegir de manera apropiada el C y el omega, me puede describir muchos agujeros negros distintos. Entonces, eso es lo interesante. Ahora la pregunta es si esto funciona a nivel de función de lapso y a nivel de tensor energía-momentum, ¿por qué no funciona a nivel de termodinámica? Entonces, eso fue algo que quise hacer. Y la cosa es que logré demostrar que sí funciona a nivel termodinámico. Como les había dicho, cuando uno calcula la masa de Komar, si uno tiene métricas no asintóticamente planas, eso diverge y te impide calcular la relación de Smart. El asunto es que, ocupando un poco ya lo que sabía de ADS, el agujero negro ADS, fui capaz de eliminar lo infinito y encontrar una cosa finita, que es la relación de Smart para el agujero negro de Kizlet, que está aquí. Y de esta manera tengo una primera ley de la termodinámica para este agujero negro, donde el teta está definido de esta manera horrible. El asunto está en que esto me puede parametrizar todas las otras termodinámicas, en la medida que yo elija bien el C y el omega. Entonces digo, bueno, elijo, no sé, de nuevo, menos 1/3, que me va a dar, creo que, el menos 1/3 lo tengo que descartar porque esto se anula. Pero se puede incluir después. Entonces, bueno, también puedo calcular la temperatura de Hawking, que es todo lo que está aquí. Y bueno, eligiendo los omega de manera apropiada, los C de manera apropiada, recupero la termodinámica de ADS, Reine, Nordstrom, Black Holes, y también la temperatura. Y también puedo decir, bueno, puedo dejar un parámetro omega y parámetro C arbitrarios para extender la primera ley de la termodinámica de agujeros negros. Y aquí estoy jugando todo el rato el enfoque global, no el local. Entonces, de esta manera fui capaz de extender la termodinámica de agujeros negros a tener distintos tipos de materia y de solo una manera, ¿sí? De escribir todo junto en una sola ecuación. ¿Sí? Tengo que trabajar menos. Entonces, esto es un resultado interesante que nadie se había dado cuenta antes. El otro resultado, ahora digo, bueno, como Kizlet me permite describir muchas cosas que tengan materia de un solo golpe, puedo extender el paradigma de condensado de gravitones, pero ahora tener materia. Para eso yo tengo que modificar la acción que presenté anteriormente y agregarle un término que no me cambie la invariancia de relatividad general de diffeomorfismo, pero que me permita hacer cosas. Entonces este es el nuevo término extra, que cuando hago la variación me da este término nuevo extra de la ecuación de movimiento. Entonces, cuando elijo que este tensor sea el del Kizlet, encuentro esta solución que está acá. Acá no puedo escribir toda la métrica junta porque es muy grande, pero la cosa es que una métrica diagonal, el GTT y el GR tilde, se refieren que son las cosas background, o sea que no cambia respecto a Kizlet, y estas son las cosas que sí cambian, 1 partido en menos b. Entonces acá les recuerdo un poco que es la parte de la función de lapso. Entonces, de esta manera, teniendo esta solución, puedo encontrarle la termodinámica utilizando el enfoque local de nuevo. La única componente que me interesa del tensor de Einstein para este propósito es la GRR, que es esto que está aquí. Si la evalúan en la presión y poniendo el 8pi, obtengo la presión del sistema termodinámica. Entonces tengo la presión del vacío, de solución que no tiene materia, y la presión que asocia a la cantidad de materia, más la temperatura de Hawking. Acá, si apago C, recupero todo lo que tengo del condensado sin materia. Mientras que si elijo 6 omega de diferente materia, de diferente manera, puedo recuperar más soluciones. Un condensado con carga, un condensado con constante cosmológica, lo que le quiera poner. Algo importante es que el R+, voy a volver a la función de lapso, esta que está aquí. Esta función no tiene raíces fáciles de resolver, entonces por eso siempre pongo R+, que es como la solución más exterior, y no se puede expresar analíticamente, así que aquí está como una manera implícita.
la gracia está en que ahora, no. Si elijo, bueno, está la termodinámica de Horizon, la primera ley, la presión del vacío, la presión de la materia, la relación de Euler-Smart. Como este tipo de soluciones no cambia el horizonte de evento, tengo la entropía, el volumen y la energía interna. También sucede que el número de gravitones es proporcional a la entropía, que es lo que le gusta a Dual y a Gómez. Sí, en este caso, al tener un término de presión asociado a la materia, ya no puedo escribir todas las cantidades termodinámicas en términos de eso se pierde al tener materia. Pero lo interesante es que se sigue cumpliendo esta relación de aquí. Bueno, entonces ahora voy a elegir alguna constante omega y alguna constante c para tener otras soluciones. Aquí creo que me devolví. Ya, por ejemplo, si elijo omega 1/3 y elijo c menos q al cuadrado y todo lo demás 0, obtengo lo que llamo la solución de Beck-Reines-Nordström black holes. Y también obtengo su temperatura y su presión de materia. Esta solución uno puede encontrar la raíz analíticamente, entonces puede expresar la temperatura de esta manera. Y también tiene esta corrección de 1 menos b. Asimismo, también puedo hacerlo con la constante cosmológica. Para eso necesito elegir omega menos 1 y c lambda tercio. Entonces puedo calcular la temperatura de Hawking y tener la presión total, la parte del vacío y la parte de materia. Y así expando el condensado de gravitones a tener diferentes tipos de materia. Ahora digo las conclusiones, voy justo. Bueno, entonces, la primera parte de mi trabajo fue entender mejor las soluciones que habían encontrado el profesor Alfaro, Espriu y el Gabanelli. En este caso digo, mira, el condensado va a estar en un punto crítico de la transición de fase, entonces mu es 0. Y además, para que la solución sea consistente y no tenga una discontinuidad en la métrica, B tiene que ser distinto a 0 para todo este rango. De esta manera, si quiero tener un condensado, debo agregarle todas estas cantidades termodinámicas. Creo que aquí debería ser U. Luego, fui capaz de asociarle una presión negativa al condensado de gravitones, tener una pequeña corrección a la temperatura de Hawking y expresar cada cantidad termodinámica en términos del número de gravitones. Además, encontré una equivalencia formal entre la solución de Beck-Schwarzschild, que describe el condensado, y el agujero negro del Letterer Spacetime. Entonces, eso me va a permitir hacer más cosas en el futuro, como a ver si puedo calcular la entropía utilizando herramientas más cuánticas, quizás de loop quantum gravity o teoría de cuerdas o quizás entanglement. Después, logré demostrar que el agujero negro de Kissler puede parametrizar las cosas incluso a nivel termodinámico. Incluso cuando el parámetro omega i no es asintóticamente plano. Soy capaz de eliminarme lo infinito y tener una cosa finita y tener una relación de Smart. Además, de esta manera puedo extender la primera ley de la termodinámica a tener distintas componentes para un omega y un psi arbitrario. Entonces, el trabajo futuro es calcular ciclos. Ver ciclos, ver las capacidades caloríficas y todo eso me falta por calcular. Y todo esto en el enfoque estándar de termodinámica de agujeros negros en el enfoque global. Volviendo al condensador de gravitones, lo que hago es ocupar Kissler. Puedo meterle ahora al condensador de gravitones distintos contenidos de materia. Como por ejemplo, Beck-Reines-Nordström black hole, ADS Schwarzschild black. Beck es de Bose-Einstein condensate, por si acaso. Y por último, cuando uno ya tiene materia, no puedes escribir todo en términos como una relación de proporcionalidad con el número de gravitones. Eso se pierde. Así que eso sería la presentación. Ahora espero que tengan muchas preguntas. Muchas gracias, Robinson. Estuvo bien exhaustiva la charla, bien interesante, bien completa. Bueno, se abre entonces el espacio a dudas y preguntas. Las pueden hacer a través del chat de Zoom o pueden abrir el micrófono como ustedes estimen conveniente. Ya, obviamente me salté miles de detalles. Así que aquí tengo la tesis para que cualquier cosa pregunten sobre lo que quieran. ¿Cómo se escribe esto? Pantalla completa. Yo de nuevo. Me perdí un poco, no recuerdo si tenían el caso de algún agujero negro que sea asintóticamente anti de Sitter. Sí, tengo. Sí. Al comienzo de escribir la agujero negro anti de Sitter. ¿Sí? Ya, ¿y sabes si hay alguna forma de hacer el cálculo de forma holográfica?
esa es otra cosa interesante que quizás para tratar de cumplir con el tiempo se me pasó. Kiselev tiene la gracia de poder meter, incluir, porque al final, mira, cuando uno tiene ese principio holográfico, yo tengo entendido hasta ahora que uno necesita dos cosas. Primero, ADS, como no se anula en el infinito, te da como como un boundary, no sé, un borde en español, creo. Y eso te permite como tener cosas termodinámicamente estables, que es algo que no hablé mucho acá. Claro. Y lo otro es que ADS tiene que tener sus simetrías, que eso es lo que no he estudiado por ahora. Entonces, Kiselev tiene la gracia que me va a dar distintos tipos de boundary en infinito. Y eso podría ser que quizás exista una correspondencia con Kiselev CFT. Y es una cosa que quiero investigar. Pero el punto está que yo necesito estudiar también las simetrías de Kiselev para Claro. ver si tiene sentido esta cosa. Pero es algo que tengo en mente trabajar. Claro, porque yo siempre, bueno, he escuchado mucho a Costa de Skenderis diciendo que aquí lo que le importa para por lo menos calcular funciones de correlación de CFT ocupando holografía, en este caso tenéis que calcular que si el tensor de energía momentum, lo que importa, una parte que es crucial, es que sea asintóticamente local anti de Sitter. Sí, eso, Esa es una parte clave del cálculo, por lo menos en el caso de ADS, para poder tener una teoría unitaria y todo ese tipo de cosas. sí, sí. De hecho es algo que me quiero meter ahora porque estuve leyendo el libro de Susskind y lo primero es que te da estabilidad, a pesar de que uno puede discutir que quizá los agujeros negros no tienen. Por ejemplo, el Schwarzschild es inestable termodinámicamente hablando de la perspectiva estándar. Pero ADS, eso lo demostré en la tesis. Sí. Bueno, como les dije, la tesis es como una suerte de review Ujú. y muestro los resultados. Entonces ahí tengo algunas cosas bien interesantes. Ahí lo demuestra, si la capacidad calorífica, si la capacidad calorífica de ADS, que es estable. Eso es genial así. Entonces una cosa que requiere ADS, y lo otro es que hay que estudiar las simetrías de ADS, porque uno sabe cuáles son las de Lorentz, pero ADS me imagino que tiene que tener otras, o perder algunas. Son Entonces, similares. Los dos son espacios maximalmente simétricos. sí, sí, eso. Entonces a eso hay que revisar con Kislev, la parte de simetría. Y también calcular, como dije, las capacidades caloríficas. Porque las ecuaciones ahí se ven bonitas, pero no es tan fácil encontrar como encontrar la ecuación calorífica. Tiene un par de cosas que todavía no puedo resolver. Pero eso es algo No, que quiero realmente hacer y meterme. el dual debería ser una especie de una CFT termalizada. Sí, sí, eso. Igual la otra cosa que también me salté es cómo se saca la temperatura de Hawking, porque uno ocupa todo el rato eso, y aquí lo hago con el truco del Cliviano. No sé si lo pueden ver. Sí, Y, y también en el apéndice final, tengo como 10.000 apéndices, describo el efecto Unruh y el efecto Hawking con el campo escalar en el espacio oscuro, como la manera estándar. Que obviamente me salté muchas cosas en PowerPoint, pero ahí está bien descrito todo eso. No sé si tienen otra pregunta. Gracias. Se me perdió eso. Yo te tenía una pregunta chiquitita, Robinson. O sea, ¿Sí? no sé qué tan chiquitita, bien de la ingenuidad. Cuando tú estudias estos agujeros negros desde el punto de vista de considerarlos como condensados gravitones, tú encontraste, ¿cierto?, ese problema entre que existe como una discontinuidad dentro del agujero negro. ¿Qué pasa ahí con el tema de la solución interior? Porque usualmente uno sabe que Schwarzschild funciona, o la estructura de la métrica Schwarzschild es la que uno conoce para fuera del horizonte de evento. Pero en el interior uno puede considerar otro tipo de soluciones, que es como no necesariamente O la sea, es misma. que, mira, eso también, como también fue un problema bien grande al comienzo de entender lo que, antes de poder hacer cualquier matemática, necesitaba entender la solución. Entonces también está descrito aquí. Entonces, bueno, parte de la tesis diciendo notación y convención, pero luego la continuidad en el horizonte de evento. Entonces lo que ahí describo es, mira, por muchos años tenían esta solución, pero solo cuando se dieron cuenta que las métricas eran continuas partió el paradigma de agujero negro en 1960. Entonces, ahí está realmente uno puede decir que la solución de Schwarzschild va desde la singularidad central hasta infinito, así, no solamente la parte exterior. ¿Ya? Y aquí algo interesante, están las coordenadas de Eddington-Filkenstein para darse cuenta de eso, está la de Kruskal-Sekeres, pero la parte más genial, diría yo, que cuando uno se gana cerca del agujero negro, uno encuentra, aquí hago una expansión de Taylor,
y encuentra estos términos para cualquier agujero negro, y eso que está ahí es el Rindle frame. Entonces tú te das cuenta que cuando estáis cerca del agujero negro, lo que tienes es la métrica del Rindle. Y como tiene la métrica del Rindle, o el espacio del Rindle, como lo quieras llamar, tú sabes que esa cosa es continua. Entonces dicen, mira, no hay ningún problema. Sí. Una aceleración, ¿no? Sí. Entonces esta métrica, como ahora ve distinto cero para todo el valor de R, también puede hacer lo mismo. Por eso funciona todo. Claro. Ahora, lo malo es que hay gente que no le gusta que las cosas no sean sintácticamente planas. Me podría decir, todo mal, así el tiro. Pero ese es como el precio que tuve que pagar para poder hacer las cosas bien. Ser consistente matemáticamente solo. Por eso también la tengo descrita. Otra cosita, ¿por qué no trabajar con de Sitter en vez de anti de Sitter? ¿Qué problemas o Eso es muy importante. aparecen cuando no pasa eso? A ver, deja buscar la métrica de... ¿Cómo puedo agrandar un poco esto? ¿Lo vean ustedes grandes, chicos? Vemos la pantalla completa. No, sí, se ve un poco chico. Yo creo que debería hacerle como el zoom antes de... Ya. En vez de ponerle pantalla completa, le ponéis más grande. Sí, son 150. Mira, lo que pasa es que la termodinámica de agujero negro, muchas cosas en agujero negro son totalmente conflictivas. Y hay gente que lo va a odiar para siempre. Decir, esa cosa no es termodinámica. Si partamos por eso. Así. De hecho, en un paper de Maldacena que sacó un review de entropía, partía diciendo eso. Hay que poner primero la hipótesis clara para que nos pongamos de acuerdo y después empezamos a hablar, porque si no, va a generar discusiones eternas. A ver si ahora sí funciona. Lo que pasa es que cuando uno tiene de Sitter, le aparece un horizonte de evento cosmológico. A ver si... No, se ve chica todavía. Porque de Sitter tiene la constante cosmológica positiva, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, menos lambda, entonces imagínate que eliminas todo y te va a quedar 1 menos lambda y algo, y eso te da una raíz. Entonces, en infinito quiere decir que hay un horizonte también. Pero si tengo un agujero negro, voy a tener un agujero negro en el horizonte, y el agujero negro, bueno, en la parte interior. Voy a tener 2 horizontes, excluyendo los interiores posibles. Y uno cuando hace estos cálculos se da cuenta que la temperatura allá en infinito va a ser distinta a la del horizonte. Y va a tener un gradiente de temperatura. Y alguien diría, oye, pero eso no es termodinámicamente estable. Y ahí se pelea la gente. Entonces, por ejemplo, el enfoque local de Pandaraman, como es local, para no hay ningún problema que no haya, porque sería un equilibrio termodinámico local. Mientras en tu entorno haya equilibrio termodinámico, está todo bien. Pero si tenía una perspectiva global como el enfoque más estándar, es medio raro eso de tener 2 horizontes y todo eso. Entonces, por eso es bien interesante. Así que esa sería la respuesta. Por eso también trato un poco de evitar un poco de Sitter, porque tiene esos problemas. Desde la perspectiva estándar no han logrado encontrar una termodinámica bien como estable, así como que todo el mundo esté de acuerdo con eso. Pero en principio se podría. ¿Qué es lo otro? Hay uno sabe que anti-de Sitter te da estabilidad termodinámica. De Sitter no sabría decirte, no lo he mirado. Por ejemplo, dado que esto es un tema súper conflictivo, un profe de Southern California, que es como físico y filósofo, sacó una serie de papers para discutir si tiene sentido o no hablar de termodinámica de agujeros negros. Y es muy, muy bueno. Son 3 papers. A ver si los tengo. Creo que debería ser esto. No. No sé dónde están. La cosa está en que está al final la cita. La cosa es que lo que hace es discutir, primero, termodinámica de agujeros negros, segundo, la entropía, que sería como la mecánica estadística, y tercero, la paradoja de información. Y son 3 papers como de review, que son muy buenos, porque te discute cada punto que la gente le discute a agujeros negros. Dice, mira, pasa esto otro y todo. Así que esos son muy buenos. Y así que eso está aquí en la bibliografía. ¿Dónde está? Acá está, se llama David Wallace. Entonces, uno lo pincha, archive. Chuta, literalmente se fue archive. ¿Qué entiende? Ya. Ahora puedo ver el chat que no había podido. ¿Alguien tiene otra pregunta? La idea es que me pillen para cuando me pregunten los profes no muera en el escenario.
Hola. Sí, bueno, Anthony. Ya tengo un problema con el audio. Cuando, cuando dijiste que había esa discontinuidad, ¿no? En el horizonte, no sé si han intentado calcular algún invariante, Sí, LR o alguna cantidad sí, ahí. sí, sí, lo calculé. El Kretschmann se llama, y el escalar de Ricci. Y no divergen en esa zona. O sea, es que en el fondo, pues, como fue extraño porque en 1915 encontraron la solución de Schwarzschild, o sea, en 1916 en realidad, y recién en 1960 la gente se dio cuenta que ahí no había una discontinuidad, que le llaman ahora una singularidad de coordenadas. Entonces, todo el agujero negro parte de eso. Y entonces, tener ahí una discontinuidad de la perspectiva del condensado afecta harto a la construcción de agujeros negros, por diferentes motivos. Porque en el fondo, piensen esto, si el principio de equivalencia, no, imagínense tú vas cayendo, se supone que tú eres un observador válido, si vas cayendo, ¿qué va a pasar? Si tu geodésica va a ser descontinua, pues entonces es raro. Entonces, si esto realmente pudiese escribir un agujero negro supermasivo, las fuerzas de marea serían casi nulas y uno no tendría ninguna razón para sentir nada al caer dentro del agujero negro. Entonces no puede ser descontinua porque va contra el corazón de agujeros negros y el principio de equivalencia. Por lo menos, entonces es complicado eso. Y además que me da problemas matemáticos después. Se los quiere eliminar. Pero entonces, o sea, mi duda era como que si es que se calcularon esos invariantes y no había ningún problema ahí en el horizonte, entonces como que quizá ya no habría una motivación para cambiar esa constante B. O sea, porque tú dijiste que primero consideraron que B era distinto de 1 o de 0, creo, en el interior, pero en el exterior no, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero por la discontinuidad en la métrica, decidieron que iba a ser en todo, ¿no? Sí, eso lo decidí yo, arbitrariamente. Es que lo que pasa acá es que ellos cuando construyeron esto se dieron cuenta que si tenían B distintos ceros fuera de la métrica, no iba a ser sintéticamente plano. ¿Ya? Y eso es lo que ellos querían evitar al comienzo. Entonces decidieron tener, porque uno puede tener distintos espacios de tiempo y macharlo, ¿cierto? Y las condiciones de matching son que la métrica tiene que ser continua. Porque si no es complicado, porque eso es lo que se dieron cuenta para hablar de agujeros negros, de que no había una singularidad ahí, no hay una razón para... En el horizonte de eventos no pasa nada espectacular. A nivel matemático sí, pero a nivel físico, si tú vas cayendo no ves nada, nada. Sobre todo si está un agujero negro muy, muy, muy grande, la curvatura va como 1 partido en R al cubo. Entonces iría como 1 partido en M, más o menos en el horizonte de evento, y si tenía un agujero gigante como el de nuestra galaxia, no vaya a sentir ninguna fuerza de marea. Entonces, ¿por qué había una discontinuidad si tú no vas a sentir nada? ¿Sí? Entonces, esa discontinuidad te pone problemas de la interpretación y todo. Entonces yo decidí simplemente que si quiero ser consistente, primero sobre todo con las matemáticas, me la elimino. Pero luego también conceptualmente es como ir contra el principio de equivalencia. Y eso mata el corazón es como muy abrupto. ¿No? Entonces quizás si uno tiene un agujero negro muy chiquitito, entonces ahí la masa sería muy chica, entonces la curvatura sería más grande y ahí podríamos quizás pensar que podríamos romper el principio de equivalencia, pero un agujero negro supermasivo, por lo menos yo todavía pienso que no es necesario. Así que esa sería la respuesta. Y además también es porque Loop Quantum Gravity encontró algo parecido. Entonces, bueno, si ellos pudieron, también podían. ¿Cierto? O sea, déjame aclarar si entiendo. O sea, tu decisión de esa constante B de hacerle igual tanto adentro como afuera, ¿fue solo por la discontinuidad en G o también porque había alguna discontinuidad en algún invariante? ¿No? Lo que pasa, mira, el enfoque local, como es local, va a evaluar todo en el horizonte de evento. Entonces ahí me pregunto, ¿qué evalúo? ¿La solución que tiene el B o la solución que no tiene el B? Eso es un problema matemático, ¿no es cierto? Pero eso puede ser secundario. Lo más importante es que si tú vas cayendo, tu caída es continua. Así de simple.
El espacio-tiempo es continuo. Y ese es, como digo, el corazón de... Así partió Agujero Negro. La época de oro de Agujero Negro partió de darse cuenta que en el horizonte no hay nada espectacular. En el sentido de que la hermética es continua, de las geodésicas son continuas, todo bonito. Ahora, obviamente, el horizonte de evento tiene esa gracia de que te desconectas dos zonas distintas del espacio-tiempo causalmente. Pero de la perspectiva de continuidad no hay ningún problema. Entonces, por eso es algo que tengo que sacar. Bueno, no sé si hay más preguntas. ¿Hay alguien más que tenga dudas? ¿Quiera consultar algo a Robinson? Yo te voy a hacer la última y la más chiquitita. ¿No has pensado, por ejemplo, considerando las fluctuaciones cuánticas asociadas a los quantum gravity o no sé, a las otras cosas que calculaste, que son del orden de 10 a la menos 6 para, o sea, 10 a la menos Sí, 6, sí, para totalmente. agujero negro de masa solar. Quizás, por ejemplo, considerar agujeros negros primordiales, que se suponen que son muchísimo más pequeños, de masa, del orden de la masa de Planck, que se pudieran haber generado al inicio del universo. Quizás ahí podría esas fluctuaciones tener un valor un poco distinto. En ese caso, sí. Es que igual una cosa importante es que el modelo que llamo Geometrical Black Hole, no me acuerdo el nombre bien, pero ese modelo es un modelo juguete igual. Entonces también puede ser cierto que dado que es muy, muy, muy difícil resolver las ecuaciones de Einstein, en la manera en que B se comporte es una constante, porque es lo más básico que hay. Pero quizás si uno es capaz de encontrar una solución ya mucho más elaborada, podría ser que B se apague solito en el infinito. Entonces es una cosa importante igual del modelo. Y cuando uno tiene ya agujeros negros primordiales, ya vienen varios problemas, porque ya hay las cosas cuánticas que empiezan a ser más importantes. Entonces sería, en un comienzo pensé en acotar todo este trabajo a que sean agujeros negros muy chicos, pero no me parecía tan natural porque se supone que los agujeros negros podrían ser un condensador de bosonista, ya sea chicos o grandes. Entonces debería escribir todo el espectro de cosas. Entonces por eso decidí realmente tener B distintos afuera, liberarme del problema conceptual de prácticamente violar el principio de equivalencia, y por otro lado de las matemáticas. Entonces eso fue una decisión, diría que fue la parte más compleja de la tesis, realmente, poder cambiar totalmente la interpretación que tenían los profesores. Decir, mira, ¿sabes qué? Si queremos consistencia tiene que ser así. Eso fue lo más difícil. Y bueno, y lo último, que en algún punto no sé si va a subir la tesis Archive o la página del profe, pero la idea de la tesis es que los primeros 2 capítulos son un review. Entonces, cualquiera que quiera aprender agujeros negros se puede meter, va a ir relativamente despacio, y me preocupé de tener todas las citas, tengo como 1000 citas, para que estén los papers históricos, los reviews, ¿qué más? Libros que son buenos para el área, y también miles de apéndices, para no hacer que sea totalmente auto... O sea, ahí está lo que es realmente un Killing Vector, lo que es el frame de Rindle, el cálculo de Unruh, el cálculo de Hawking, las condiciones de energía que son re importantes, y no me acuerdo qué más. Entonces, para que en algún futuro, si quieren aprender agujeros negros, la parte de termodinámica sobre todo, se puedan meter. Así ya después aprenden eso y en el futuro se meten a cosas más cuánticas con entropía y todo. Gracias, porque seguir la anotación de seguir la anotación de la investigación es fácil perderse en el hilo de la exposición. Pero muy buena exposición, Robinson, gracias. Ah, por la anotación, dices tú. Sí, por la anotación. O sea, cualquier pistilla que de repente uno no entiende, es fácil perderse a la continuidad. De hecho, yo he tratado de reducir esto lo que más pudiese porque siento que es muy larga la presentación, pero resulta que ocupo como 5 agujeros negros distintos. Después con Kissel les puedo abarcar todos los agujeros negros que yo quiera, entonces como que extendí tanto las cosas que quedó como un poco... Eso es cierto, cuesta... De hecho, yo no pude escribir las métricas completas y tuve que escribir una anotación media rara para que entrara en el PowerPoint. Sí, es que es como un T mayúscula con sub T y un subíndice T, así. Todas T mayúsculas. Y es como...
De hecho, me pasó que cuando escribí la tesis tenía la traza del tensor de Gimentus con T y Ajá. la relación de Hawking con T. Y la relación de Mark involucra a las dos. Entonces tenía T en ambos lados. Y me quedó una ecuación integral para T, así que chucha, ¿qué hacer? Ahí ya tuve que meter en cada temperatura de Hawking, ponerle un índice de H de Hawking, para que no quede confuso, que es cada cosa. Pero sí, eso es cierto que... Bueno, entonces le damos las gracias a Robinson por la tremenda presentación súper completa. Así es, vamos a darle las gracias a Robinson por su presentación. Los dejamos invitados para la próxima semana. Necesitamos, por si alguno de ustedes o quizás en sus contactos, un sticker para el día 19 de agosto. Septiembre será libre. Y bueno, a Robinson de nuevo, agradecerle la charla, estuvo muy buena, muy completa, se le agradece su explicación, ¿cierto? Le debemos la taza, por supuesto, a Robinson, el regalo, digamos, tradición, su certificado de participación, ¿cierto? Y eso, muchas gracias por venir y bueno, gracias a todos y gracias a Robinson de nuevo. La otra semana entonces tenemos a Juan Manuel presentando su investigación, la que está ahí relacionada con la desigualdad de Rayleigh-Faber-Cran. Así que para que estén atentos, y la gente que se quede conectada, recuerden que pueden presentar, o sea, está abierto el espacio para que presenten acá en PISA Seminar durante todo agosto.